Lastimosamente, Satanás, muy astuto, se ha encargado de evaporar el verdadero sentido de la Navidad a la sociedad, con todo esto de la magia de la Navidad, el espíritu navideño. Lo hace entre las compras y corridas de la gente, hace el tiempo de Navidad como si fuera algo meramente sentimental, ¿se dieron cuenta? O algo como filosófico. Pero el Espíritu Santo decidió otra cosa. Dejó marcar muy en claro en la Biblia el verdadero sentido de la Navidad. Y quiero leerles unos versículos donde se habla de eso claramente. En Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Ahí está el verdadero sentido de la Navidad. No es solamente la magia de la Navidad, lo sentimental, el espíritu navideño. Algo como que se evapora, como que viene cada año ese espíritu y se evapora. No tiene nada que ver con eso la Navidad. Es lo que el Espíritu Santo quiso que quedara aquí registrado. Este es el significado. Lucas 2. Por aquellos días, Augusto César, que era una persona real como Julio César. Augusto fue el primer emperador del Imperio Romano, que gobernó 4 décadas. Más o menos como del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Era una persona real, de carne y hueso, que la arqueología lo confirma. Decretó un censo en todo el Imperio Romano. Y como allí Palestina pertenecía al Imperio Romano, digamos, era como una colonia romana, tenían que también censarse. Lucas 2.2. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse o a censarse cada uno a su pueblo natal. Los varones. También José, verso 4, que era descendiente del rey David, fue de Nazaret del norte a Judea al sur, a Belén, a la ciudad de David, porque David nació en Belén, para inscribirse junto con María, su comprometida o esposa, como querramos llamarle. Ella estaba embarazada y mientras estaban allí, justo, por accidente, ¿no? Se cumplió el tiempo de que tenía que dar a luz. Verso 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, porque tuvo más hijos después con José, dicen los evangelios. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos allí, en ningún hospedaje, en ninguna casa, en ningún lugar, porque pasó desapercibido el nacimiento de Jesús, como pasa para la sociedad desapercibido su nacimiento hoy. Exactamente igual. Y aquí el Espíritu Santo quiso que Lucas registrara esto y esos datos históricos que están allí de Augusto César, del censo, para que nos diéramos cuenta que más allá de un espíritu o de la magia de la Navidad, lo que celebramos hoy o mañana es totalmente historia. Es histórico este evento, como cuando celebramos la independencia de un país o cuando celebramos el nacimiento de alguno de nosotros, un cumpleaños. Igual es aquí, es un evento histórico lo que nosotros celebramos. Aquí se habla de Augusto César, pariente de Julio César. Augusto, si ustedes buscan en internet, van a ver, si leen allí o en Wikipedia o lo que fuere, el primer emperador que gobernó. Es un hecho registrado en la historia. ¿Y por qué está esto escrito aquí? Porque lo que hoy celebramos es un hecho histórico. Es más, toda la Biblia descansa en la historia. Por eso es real la Biblia, porque la arqueología y los hechos históricos confirman lo que la Biblia dice. Lo interesante que al hablar de la historia llegamos a la conclusión que para nosotros este es el evento crucial de la historia. Así que hoy no celebramos solo la magia de la Navidad, hoy celebramos un hecho histórico, pero además celebramos que Dios controla la historia. Miren qué interesante. ¿Por qué a Augusto César, estando en Roma, se le ocurrió hacer un censo justo en ese momento cuando María estaba por dar a luz?
Fue un accidente. ¿Fue un accidente que María estuviera embarazada desde 9 meses antes? No. ¿Fue la genialidad de este rey que decretó un censo o porque se le ocurrió una idea fantástica a él y a sus gobernantes? No. Esto sucedió porque Dios seguía controlando a un rey pagano como este hombre. Porque Dios controló la historia y Dios hizo que todos los eventos coincidiesen para que esto sucediera y que José tuviera que ir a Belén con María. Por eso no podemos decir, ay, pobre María, justo estaba embarazada. No, no es ninguna pobre. Dios controló los eventos y quiso que así sucediera justo en ese momento. Por eso Dios controló la mente de un emperador pagano para que decretara un censo en todo el Imperio Romano. Y si ustedes leen en internet, van a encontrar que hubieron algunos censos registrados del Imperio Romano, que lo hacían con 2 objetivos. El primero, cobrarle impuesto a los varones del Imperio Romano. Ya en aquella época cobraban impuestos y hacían censos para eso. Y segundo, para que los varones que vivían en el Imperio Romano hagan el servicio militar obligatorio. Pero los judíos, como José, se tenían que registrar igual. Como pertenecían a Roma, tenían que pagar impuestos, pero los judíos, como José, no tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Pero igual tenían que hacer el censo. Mire, lo que hoy celebramos es un hecho histórico. Y segundo, Dios controla la historia. Y creo que no hay nada más consolador para nosotros esta noche, en medio del caos que es este mundo, que saber que Dios sigue controlando la historia y los eventos que suceden y las decisiones de los países, de los gobernantes. Aunque algunos gobernantes creen que son genios y sabios con sus decisiones, Dios sigue controlando todo porque Él nuevamente va a intervenir en la historia en el futuro. Y todo se va a lograr como Dios quiere. Dios controla la historia. No hay algo más confortante que eso para nosotros hoy. Y si usted está pasando una situación hoy difícil, económica o de salud, no hay algo más confortante y consolador que saber que nuestro Dios sigue controlando mi vida, aunque no entienda por la situación que esté pasando, porque Dios sigue interviniendo, porque Dios sigue controlando la historia. No es pobre María, tenía que nacer en Belén. Y la manera de ir a Belén de ella era a través de un censo para que José se registrara. 700 años antes lo dijo el profeta Miqueas. De ti, Belén, me saldrá el Salvador. Dios controlando las vidas, las historias, los movimientos de la gente, las decisiones y hoy nuestras vidas. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede el otro? Dios sigue teniendo control. ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací en este hogar? Incluso de las cosas que nosotros no teníamos control, Él seguía teniendo control. Qué paz que da eso, qué consuelo, qué esperanza. Y Dios controló la historia. Y miren, en Lucas 2:7 dice que como no había lugar, María dio a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La condición del mundo hace 2000 años atrás era como la de hoy. ¿Qué cree usted que hablaban todos los hombres que fueron a Belén a censarse? ¡Ay, otra vez el emperador nos quiere cobrar impuestos! ¿Y por qué tenemos que venir aquí? Y esto y lo otro. Pero nadie se percató que había una mujer embarazada que estaba por dar a luz a la segunda persona de la Trinidad. ¿De qué habla la gente hoy en la sociedad? Hoy y mañana. De los impuestos, de las fiestas, de los estudios y de esto y de lo otro. Y la sociedad no se da cuenta tampoco que celebramos un hecho histórico, a Jesús. No había lugar para María. ¿Vio qué crueles que eran? ¿No le dieron lugar a una mujer embarazada que estaba por dar a luz? ¡Qué gente cruel, egoísta! ¿Y cómo es la sociedad hoy? Igual, egoísta y cruel, como la Biblia lo dice. Y leemos allí en Lucas 2:1 que dice, miren cómo empieza, por aquellos días. El Espíritu Santo se encargó que se escribiera esta frase, por aquellos días, porque eso nos habla de un tiempo en el pasado. ¿Y cuál es la relación de nuestro Señor Jesucristo que
hoy celebramos naciendo en Belén con el tiempo, que nosotros no podemos pensar hoy en Belén y en la Navidad si no nos vamos más atrás, porque Jesús es antes del tiempo. Juan 1:1, antes del principio, el verbo era. O sea, el principio, antes del principio ya estaba, ya vivía la segunda persona de la Trinidad. Aquel que no tiene tiempo, se hizo tiempo, pero siempre existió y vivió. Por eso no podemos pensar hoy en la Navidad y ver el verdadero significado si no nos damos cuenta que al que hoy celebramos vivía antes del tiempo, porque no es que empezó a existir en Belén, existió siempre, siempre. Lo que pasa es que en Belén se hizo hombre, pero siempre fue la segunda persona de la Trinidad. Él es antes del tiempo. Hoy recordamos a María, a los pastores, a Belén, pero no empezamos ahí, Empezamos en la eternidad pasada. Jesús es antes del tiempo. Aquel que no tiene tiempo, se hizo tiempo. Aquel que no tiene principio, se hizo hombre. Y lo que hizo en Belén sencillamente fue eso, que Jesús se manifestó en un tiempo hace 2000 años atrás. Aquel que no tiene tiempo, que es eterno, la segunda persona de la Trinidad, se manifestó en el tiempo, allí en Belén. Se reveló en Belén. Tomó la forma humana en Belén. Es interesante porque la Biblia dice en Timoteo, en 1 Timoteo 2, 5 y 6, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se manifestó. Interesante esa palabra. Pedro, el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 1:20, aquel que murió por nosotros se manifestó para beneficio de nosotros, porque pudo haberse quedado allí en la eternidad, pero lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo. Se manifestó en Belén. Y entonces, aquel que no tiene tiempo, que existía antes del tiempo, que se manifestó en un tiempo hace 2000 años, llegó a ser el centro del tiempo para la humanidad. Todo lo que se hizo antes de Cristo, antes de Cristo. Todo lo que sucedió del nacimiento de Cristo hasta aquí, después de Cristo, DC. Por eso hoy nosotros tenemos el año 2022, antes, después de Cristo. Hasta los almanaques nos recuerdan que Jesús es el centro del tiempo. Él dividió la época de la vida en Antiguo Testamento o período, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él es el centro. Aunque la sociedad no lo quiera reconocer, lo tiene que estar diciendo todos los días cuando dicen la fecha. Jesús es el centro del tiempo. Pero qué interesante que aquel que es antes del tiempo, aquel que se manifestó como humano en un tiempo, aquel que es el centro del tiempo, algún día también vendrá en el fin de los tiempos. Y hoy está en el cielo preparándolo y preparando un lugar e interviniendo en la historia de la humanidad para que todo se cumpla según lo que dice su palabra. Y en el futuro va a intervenir en el fin del tiempo para que nosotros también tengamos la vida eterna y que ya no exista más el tiempo como existe hoy con un reloj de 24 horas por día, sino que será un tiempo de un presente eterno para siempre, que no lo entendemos, pero será un eterno presente donde no habrá días ni noches, ni calendarios ni relojes, que el Señor va a estar con nosotros. Y nosotros que somos seres hoy finitos, controlados por el tiempo, también seremos ya en el futuro, en la eternidad, sin tiempo, donde vamos a celebrar una fiesta continua para siempre. Los niños les encanta la Navidad. Luego van a ver unos videos de unos niños que hablan de la Navidad. Y llega el día de mañana y ya están tristes porque pasó la Navidad. O pasado mañana. Usted piense que en el cielo va a ser una Navidad eterna, perfecta, donde el Señor
va a estar gobernándonos, donde vamos a disfrutarla totalmente. ¿Por qué? Porque Él va a intervenir nuevamente en el tiempo como lo hizo hace 2000 años. Ella no vendrá como bebé, sino como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todos le tendrán que confesar, aunque aquellos que no creen en Él, al resucitar e irse al infierno, se van a arrodillar y van a decir realmente Él es el Mesías. Todos tendrán que confesarlo, aunque ya no como Salvador, sino confesarán que Él es el Rey. Pero los que le tenemos en el corazón, lo confesamos hoy, no solo como Rey, sino como nuestro Salvador. Y qué lindo, ¿no? Qué esperanza, qué maravilla. Y la sociedad festeja este día y con toda la fiesta y compras y deudas que tienen el espíritu navideño y la magia de la Navidad. Nosotros celebramos un hecho histórico, donde Dios intervino en la historia porque de tal manera nos amó. Es un hecho real como nuestro cumpleaños, como la independencia de Guatemala. Y aquel que no tenía tiempo se hizo tiempo por nosotros, vivió 33 años, marcó la división de la historia, pero va a volver a venir donde hará un tiempo nuevo para nosotros. Y lo vamos a disfrutar para siempre. Y si hoy nos alegramos un rato aquí, ¿cuánto no nos vamos a alegrar en la eternidad? Donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más clamor. Y nos vamos a gozar para siempre. Imagínense, sin deudas. ¿Algunos de ustedes ni se lo puede imaginar? Imagínese cuando usted pueda disfrutar todo lo que ha soñado. Ese es el cielo, que también es un lugar real, no un mito. Y allí vamos. Hoy celebramos la Navidad los que tenemos a Cristo con el verdadero sentido. Pero si alguno de ustedes no tiene a Cristo en el corazón, está bien aquí, usted celebra y disfruta la fiesta, la música, luego viene otra parte muy hermosa. Y va a ir a su casa y va a comer, pero mañana se va a levantar y va a seguir con un vacío adentro. Que solo los que tenemos a Cristo tenemos llenura y plenitud en Él, porque hemos creído en Él como nuestro Salvador. Quiero pedirles que le inclinen su rostro, por favor. Y quiero aprovechar a preguntar si alguien quiere reconciliarse con el Señor o aceptarle en su corazón, que levante su mano, por favor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien que no tiene la seguridad de la salvación y quiere aceptar a Cristo? Levante alto su mano para que alguien se acerque a usted. Allí hay una mano levantada, allí hay otra mano levantada. Que se acerque un hermano, una hermana de la iglesia. Que Dios les bendiga. Es la mejor decisión. Y más un día como hoy que celebramos el nacimiento de Cristo. Que no sabemos exactamente la fecha, pero lo que celebramos es un evento, no una fecha. Y es un evento histórico. Que Dios les bendiga. Mantengan su mano en alto hasta que alguien se acerque para acompañarles y quieren orar por usted específicamente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra. Porque tú eres antes del tiempo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo que vivió siempre. Pero con la Trinidad decidiste hacerte hombre e intervenir el tiempo y formarte como ser humano como nosotros. Señor, te alabamos porque lo que hoy celebramos no es una fábula, un mito, una leyenda, filosofía o un sentimiento solamente, sino que hoy celebramos un hecho histórico, registrado, donde descansa allí nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias por intervenir en el tiempo, por manifestarte en el tiempo. Y gracias porque sigues controlando la historia y nuestra historia. Aunque no entendamos muchas veces lo que nos sucede o las enfermedades o situaciones difíciles. Y gracias porque algún día intervendrás, nuevamente te manifestarás. Y nos gozaremos plenamente contigo en la eternidad, donde ya no habrá más tiempo. Señor, te damos gracias por estas personas que tomaron esta decisión. Tú sabrás qué decisión es. Que tú les perdones, les limpies
que se puedan gozar hoy con el verdadero sentido de la Navidad. Y Señor, que podamos vivir para ti, pensando en lo que hiciste por nosotros en la cruz, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.